Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otro viernes aquí acompañándonos en este espacio de aprendizaje en esta gran comunidad que es Happy Management Institute. Hoy estoy súper contenta, es un día especial. Hoy es viernes 8 de mayo. Estás viendo este video gracias a el apoyo de todo el equipo de Happy Management Institute también, que nos acompaña. El día de hoy es un día especial, doblemente especial, porque empezamos el mes con los invitados internacionales. Happy Management Institute forma parte de una comunidad internacional. Durante este mes de mayo tendremos la presencia, además de los Happy Manager Master, presentando también su contenido, tendremos invitados especiales, entre ellos los embajadores que forman parte del instituto en otros países y además también alianzas muy importantes como esta con la cual hemos querido lanzar esta serie de webinars en el mes de mayo. Quiero presentarles a una persona muy especial, esta mujer muy querida para mí, muy respetada también. Quiero leerles aquí su biografía, que seguramente ya desde ya les va a ir impresionando. María Eugenia Anes es cofundadora y directora del desarrollo de mercados LATAM de Core Woman. Tiene más de 21 años de experiencia corporativa en la comercialización de productos, servicio al cliente y ventas en el mercado latinoamericano, sobre todo en países como Venezuela, México, España, Colombia y Perú. Su trabajo y su pasión por la equidad de género se refleja en su experiencia como mujer ascendiendo en la escalera corporativa, desarrollando mercados para Core Woman como Colombia y aperturando mercados como Brasil y Perú. También en el despliegue del portafolio de servicios de Core Woman para Latinoamérica. Entonces, sin más ni más, quiero presentar a Maru, una pequeña gran mujer, aquí tengo el gusto de conocer gracias al poder del networking, y que ahora nos acompaña. Maru, bienvenida. Gracias, Julie, mil gracias. Espectacular introducción, qué linda. Nada, imagínate, yo súper complacida de aceptar esta invitación y de hablarle a toda esta audiencia, a esta gran audiencia, sobre temas que tienen que ver con diversidad y género, justamente como para entender un poco cómo es ese liderazgo y cómo hacerlo sostenible en tiempos de coyuntura como las que nos está trayendo actualmente el COVID, ¿no? Entonces, nada, para mí es un placer de verdad poder contarles un poco lo que desde Core Woman estamos viendo. Un poco también es el mensaje para la audiencia y que puedan entender qué está pasando, tomar un poquito de conciencia y tomar este tema de la diversidad y la inclusión muy en serio a nivel de las organizaciones. Perfecto. Bueno, dale, María Eugenia, que estamos aquí todos atentos y yo empiezo a tomar nota desde ya. Ok. Bueno, entonces, como les decía, les voy a hablar un poco del liderazgo que esta coyuntura nos está llevando un poco a buscar, ¿no? Y a saber un poco cuál es. Entonces, a ver, tenemos literalmente desafíos, como ya les voy a contar cuáles, pero todos estamos viviendo a nivel mundial una pandemia y una coyuntura que nos está llevando a retar el liderazgo que hoy tienen las organizaciones, ¿no? Y ese liderazgo tiene que ver con la capacidad organizacional. Hay que ver el liderazgo como una capacidad clave dentro de la organización. Todos los que estamos aquí que trabajamos en empresas sabemos lo que esto representa y sabemos que quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos que les hablaba al comienzo que nos está retando tanto esta pandemia como un poco antes y está acelerando muchísimas cosas? Y estos desafíos son, por ejemplo, la recesión económica que está trayendo, un nuevo orden para manejo de las pandemias, el tema de que entro en cuarentena, salgo de la cuarentena y esa intermitencia que van a tener las organizaciones de ahora en adelante, el cambio climático, cadenas de valor inclusivas y sostenibles, el relevo generacional, porque hablamos de diferentes generaciones y ya les voy a contar un poco más, cambios en la forma de trabajo y de contratación, y la cuarta revolución industrial que evidentemente está a la vuelta de la esquina. Entonces, esto está haciendo que necesitemos de un nuevo liderazgo
o de definir cuál es ese liderazgo para responder a estos desafíos, ¿no? Entonces, bueno, considerando esos desafíos, ¿cuáles son o qué está cambiando dentro de las organizaciones? Una de las cosas que está sucediendo y que muchos de los que estamos escuchando este foro lo pueden evidenciar es que se está acelerando la adaptación a nuevas formas de trabajar, ¿no? Entonces, es como tenemos nuevas formas de trabajo y de contratación. Por ejemplo, ya hay empresas que antes de la pandemia estaban haciendo que para reducir un poco esos sesgos inconscientes que tenemos todos, pero que muchos no lo hacemos evidente, es como empresas a la hora de contratar ya la hoja de vida no te trae foto para poder saber y no te trae el nombre y poder saber entonces si es hombre o mujer, y yo tengo ese sesgo, entonces no contrato a una mujer porque yo estoy pidiendo un chofer de camión y en mi cabeza está que la mujer no puede manejar un chofer, no puede ser un chofer de camión porque eso es trabajo de hombre. Entonces ya esto nos está llevando desde antes incluso de la pandemia a replantearnos cómo podemos hacer ese tipo de contrataciones para minimizar esos sesgos. Estamos buscando cómo responder a las pandemias, lo que comentaba anteriormente. Ahora las empresas vamos a tener que reinventarse. Ya no es una forma de cómo recupero lo que perdí, no va a haber forma de recuperar lo que perdimos. Ahora lo que toca es reinventarnos, es ver cómo hacemos para poder hacer sostenible esa empresa que yo tenía y que sigo teniendo, pero que a nivel de la recesión económica que se está viniendo y que va a venir esa intermitencia de sube cuarentena, baja cuarentena, o sea, todos a confinamiento, salimos, volvemos a entrar, porque va a depender de también la capacidad que tengamos nosotros para reducir ese contagio cuando estemos afuera en la calle, o de cómo igualmente el sistema de salud va a poder cubrir la demanda que está viendo en este momento, ¿no? Entonces, va a haber mucho más teletrabajo, que ya lo estamos evidenciando, y adaptación del lugar de trabajo. Estamos respondiendo a las necesidades de las generaciones. Sabemos que existen diferentes generaciones, están los millennials, los Z, los X, los Y, etcétera, los baby boomers. Todos tienen necesidades diferentes y al tener necesidades diferentes valoramos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, yo con 45 años, a una persona que tiene 25 años, que me lleva 2 décadas, que tiene una perspectiva totalmente diferente, tiene valoraciones diferentes a la hora de entrar a una compañía. Y si las compañías no somos conscientes de las necesidades y las valoraciones que tienen estas nuevas generaciones, vamos a perder mucho dinero a nivel de rotación de personal. Entonces, por eso es muy importante que para poder fidelizarlos, retenerlos o blindarlos, es necesario entenderlos. Y entonces entender qué necesita una generación X, qué necesita o qué demanda una generación millennial, para poder ver cómo vamos adaptándonos a estas nuevas generaciones. Qué importante lo que comentas allí, porque justamente hace muy poco revisábamos el tema de cómo está cambiando esta nueva estructura, hablando de diversidad y de género, esto, el impacto de los currículums ciegos, porque no tiene que ver solamente con el género, sino también con hacer una distinción de dejar de tener el sesgo de si viene de determinada universidad, si viene el grupo etéreo, la edad. Entonces, buenísimo. Yo creo que eso inclusión diversidad sin inclusión no funciona, ¿no? Entonces, pero sí, importante esta nueva práctica de currículum ciego. Yo creo que el impacto es no solamente a nivel género, sino también edad y otro tipo de sesgos inconscientes, que seguramente vas a hablar allí más adelante de eso. Así que dale, por favor, gracias. De hecho, Julie, parte del trabajo que hacemos con Core Woman dentro de las organizaciones es co-crear y codiseñar este tipo de trabajo. Por ejemplo, con el área de compensación, ¿cómo tú ajustarías salarios sin saber si es hombre, si es mujer, para un poco reducir esa brecha salarial que existe en las organizaciones entre hombres y mujeres, o personas de color,
o personas con etnia diferente. Entonces, a la final esos sesgos, independientemente del género, que puede ser, como dices tú, hay diferentes tipos de sesgos, hay de edad, de raza, de religión, de género. Entonces, es cómo hacemos que eso se minimice. Entonces, en estos trabajos de co-creación, que lo hacemos con el área de recursos humanos de la empresa, justamente los retamos a cómo diseñar políticas de compensación, de contratación, para minimizar estos sesgos que normalmente y se vaya a reducir un poco esa brecha, ¿no? Porque pues todos sabemos y quien no lo sepa, se lo cuento, las empresas que tienen mayor diversidad tienen perspectivas diferentes de pensamientos. Al Inclusive tener la perspectivas. innovación y la creatividad es increíble, ¿no? Claro, claro. Entonces vienen soluciones disruptivas, innovadoras, porque tienes diferentes formas de pensamiento, ya sea en género o en etnia o en color o en religión, etcétera. Entonces por eso va un poco esta contratación ahora sin nombre, a lo mejor sin universidad, y están trabajando mucho es en ver las habilidades blandas, esas competencias que llevan a la persona a trabajar de una manera más ágil, que es lo que están requiriendo hoy las organizaciones, ¿no? Buenísimo. Prosigue, Maru, prosigue, por favor. Gracias. Bueno, lo que les decía, ¿no? Cambiando un poco las formas de trabajo dentro de la organización, ya se están quebrando un poco esas estructuras que antes eran como más verticales, más burocráticas, y se están trabajando en estructuras más planas que hagan que el proceso avance, ¿no? Y que facilite los resultados, porque entonces ya no tienes esa cadena de autoridad ni de mando, sino que empoderas a la estructura plana para la toma de decisiones. Esto decanta, evidentemente, en equipos ágiles y, como digo, autogestionados, con alto desempeño o empoderados a la hora de poder tomar decisiones, lo que hace que las soluciones sean mucho más rápidas y que el delivery a la hora de salir al mercado sea más eficiente. Rápida adopción de tecnologías de la información, mucha comunicación y sobre todo tomando también al cliente como base para poder entender qué es lo que requiere y qué necesita. Y bueno, les quería traer también un poco de información sobre estudios o investigaciones que salen actualmente. Por ejemplo, hay mucha discusión sobre la mesa de si el COVID y la recesión que va a traer esta coyuntura va a dañar ciertamente, y ya aquí más en tema de género, va a dañar más a las mujeres en el corto plazo, pero podría empujar a la igualdad en un largo plazo. ¿Y a qué me refiero? Todos sabemos que existen estereotipos de trabajos. Entonces, el trabajo de enfermero o de asistente o de ayuda a la persona mayor o están más orientados hacia la mujer. Una eminencia en cirugía o están más orientados hacia el hombre. Son estereotipos que se crean en la sociedad, no es un tema de que alguien dijo qué, sino fueron la forma en que se socializó en su momento la persona, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo o lo que se está viendo a través de la investigación es que a corto plazo sí pudiese afectar más el trabajo de la mujer, porque hay más mujeres en esos roles que están afectando ahorita la pandemia, como pueden ser en la parte de enfermería, de asistencia, etcétera, por poner un ejemplo, hay muchos otros casos. Pero a largo plazo sí va a poder empujar hacia la igualdad. ¿Y por qué? Porque el teletrabajo y esta cuarentena nos está llevando a que la familia, el hombre y la mujer estén dentro de la casa. En actividades que normalmente dentro de la casa era la mujer la que tenía el rol de mayor participación en el cuidado de los niños, en la limpieza del hogar, en la cocina, en el trabajo del día a día que aborda el ser una ama de casa o tener tu trabajo afuera, pero al llegar a la casa lo tienes que hacer. Lo que esta coyuntura está haciendo es que ahora el hombre las evidencie también. Y al evidenciarlas, hay un trabajo compartido que va a empezar ahora, y ese trabajo doméstico y cuidado infantil va a ser un 50-50, lo que pudiese llevar a que a un mediano y largo plazo esto sea normal, o el new normal que se habla, de lo que antes no era así. Entonces, muchas veces hay que ver no el vaso medio lleno, no medio vacío, sino medio lleno,
para poder entender que a lo mejor a corto plazo sí me puede traer efectos no tan positivos, pero que a mediano o largo plazo sí puede traernos efectos positivos y más empujando hacia esa igualdad y equidad de género que estamos buscando, ¿no? Por todo esto que les he comentado, se requiere y es evidente, la sociedad lo grita y las empresas también, la adopción de un nuevo liderazgo. Y eso tiene que ver con impactar más en las personas y en las comunidades. Y es humanizar más el liderazgo. Es esa gestión de personas, pero que no solamente esas personas sean un número, sino es cómo saco lo mejor de esa persona y cómo lo hago más humano. Normalmente en una organización somos muy robots, somos todo el día mecanizados y automatizados a ejecutar, tanto que a veces nos cuesta ver la estrategia a mediano plazo porque el día a día nos come. Esta pandemia de verdad ha traído mucha reflexión, mucha conciencia, mucho stop. ¿Qué es lo que quiero yo como ser humano y qué requiero dentro de mi organización de las personas, ¿no? Entonces es buscar un liderazgo más hacia allá. Más o menos, y para ponerlos en contexto, existen en el liderazgo visto género, hombre y mujer. Siempre se ha visto el liderazgo masculino que se caracteriza por ser un liderazgo más directo, más orientado al logro. No me importa cómo lo hacemos, pero tenemos que llegar al objetivo. No me importa quién lo haga, pero tenemos que cumplir. Y es todo como pa. El liderazgo de la mujer es un liderazgo más transformacional. ¿Y en qué decanta esto? En un liderazgo más de trabajo en equipo, un trabajo más sensible, que el hombre le cuesta ser un poco más sensible a la hora de humanizar, es más comunicativo. Y si me preguntan como, bueno, Maru, ¿qué estás queriendo decir? ¿Uno es mejor que el otro? No, nada que ver. Lo que estoy tratando es de ejemplificar en competencias lo que es normalmente el liderazgo masculino y lo que requiere el liderazgo femenino, pero que es más de competencias, no de sexo o de género como tal, si es hombre o mujer. El tema aquí es que la fusión de los dos, o que un hombre tenga sensibilidad al trabajo en equipo, que sea más comunicativo y que una mujer vaya orientada al logro, a conseguir el objetivo, etcétera, lo que hace es que esa fusión sea espectacular a la hora de soluciones más disruptivas e innovadoras, como comentaba Julie hace un momento, porque son perspectivas diferentes que cada uno tiene su valor, pero que fusionadas tienen un resultado muchísimo mayor y más trascendental, que es el tipo de liderazgo que hoy se está requiriendo, ¿no? Entonces les hablaba un poquito del tema de cómo son esas competencias a nivel de hombre, que las ven del lado orgulloso, independiente, dominante, ambicioso, competitivo, arriesgado. Y normalmente el femenino es más sensible, trabajo en equipo, resiliente, comunicativo, flexible. Ahora, ustedes me dirán, ¿pero esto es así tal cual? No, tú puedes tener a mujeres que sean y que tengan las competencias que normalmente son masculinizadas, como puede ser dominante, ambicioso, competitivo, etcétera, como puedes tener a un hombre que sea comunicativo, más resiliente, que busque más el trabajo en equipo. Entonces, lo que quiero traerles a la mesa y un poquito a conciencia y reflexión es que va un tema de cómo hacer que esas competencias, que normalmente algunas fueron masculinizadas y otras a nivel de mujer, sean fusionadas y de intercambio para poder tener un liderazgo más transformacional dentro de las organizaciones. Entonces, vuelvo, ¿cuál es ese liderazgo que necesitamos considerando los desafíos mencionados? Bueno, hay varias láminas que lo contextualizan, pero quiero como resumir en, oye, un liderazgo más consciente del otro y de sus necesidades. Normalmente era más mío, mi ombligo, yo voy por mi objetivo y me llevo por el medio lo que sea. Este es más inclusivo y equitativo. Utiliza mucho más la tecnología como herramienta clave, cosa que antes no era, y muchos que podemos ser dentro de las organizaciones un poco reacios a la tecnología. Esta pandemia nos ha demostrado que tenemos, porque sí, que incluirla como herramienta clave dentro del desarrollo de la organización. Abierto a la participación, comprometido con el desarrollo de las personas. Vuelvo,
si seguimos viendo a las personas dentro de la organización como un número, va a seguir la alta rotación y el desgaste económico que esto lleva. Si buscamos personas que de verdad valoren, que tengan calidad humana y que tengan este liderazgo abierto a nuevas formas de hacer el trabajo, comprometidos con el aprendizaje colaborativo, no solamente el mío, sino el de todos y verlo en común, va a ser y es lo que hoy está requiriendo ese nuevo liderazgo, ¿no? Se comunica permanentemente con diferentes públicos en la organización. Muchas veces nos cuesta salir del área donde estamos y es necesario, de verdad, un liderazgo que permita que trabajemos más en equipo, que escuchemos más y que reaccionemos menos, que esté enfocado en resultados y en sostenibilidad, porque ciertamente esto último es lo que va a ayudar a que esto permanezca o perdure en el tiempo, ¿no? ¿Esto de qué nos lleva hacia dónde debemos ir? Entonces, nos lleva de un liderazgo, de una escritura no inclusiva a un lenguaje inclusivo de género, de poco peso en conductas o que llamamos conductas, competencias emocionales o habilidades blandas, a mayor peso a competencias blandas, de un alto enfoque antes en competencias duras, el llamado hard skill, o más técnica, a un enfoque más en competencias blandas, de un alto enfoque en competencias que apuntan a resultados del cargo, a un enfoque más integral de resultados, del proceso, del equipo y de impacto en la cultura de la organización. Una de las principales, perdón. Sí, Mari, me encantaría que Maru, perdón, que puedas volver a la vista anterior. Y quiero aprovechar con esto para también introducir en la conversación a María Ángel, que está como siempre en el backstage del equipo. Hola, María Ángel, y esta parte es la que siempre conversamos, ¿no? Tenemos muchas cosas en común cuando hablamos con María Ángel sobre el tema del rol de liderazgo en las organizaciones, ¿no? Porque un tema muy importante es también que hoy por hoy muchas empresas están cotizando servicios de, oye, ¿cómo puedo trabajar liderazgo en equipos remotos? ¿Cómo puedo hacer para liderar en estas épocas convulsas? ¿Cómo puedo hacer para trabajar la cohesión del equipo? Y entonces, aquí está. Entonces, cuando tú miras esta foto que pones de dónde tenemos que estar, a dónde tenemos que ir, esto pudo haber sido aplicado antes de la pandemia, post pandemia, durante la pandemia. Entonces, o sea, yo no veo como, o sea, la pandemia está acá, la coyuntura actual está aquí, pero esto debiera ser un tema transversal a todo el tiempo, a la época que estamos pasando, ¿no? O sea, debiera atravesar la época en la que estamos y ojalá pues conseguir con ello un impacto en cultura, o sea, ¿cómo conseguir cohesión? Mira, trabaja temas de diversidad en tu equipo, ¿no? Trabaja temas de gestión de emociones, ¿no? Y eso no va de que si eres mujer o hombre a cargo, sino si tienes realmente las competencias de inteligencia emocional suficientes para conseguir empatía en tu equipo, conseguir adhesión a los equipos y la influencia, que creo que finalmente eso es lo que mueve la aguja del liderazgo en cualquier organización, ¿no? Muy bueno lo que tienes allí. María Ángel, no sé si hay algo que quieras aportar en esta parte que yo sé que... Le mueve. Sí. No, creo que lo más valioso es darnos cuenta que esta es una oportunidad y yo soy optimista y esto nos está permitiendo explorar la posibilidad de integrar esto que siempre ha debido estar y quienes creemos en esto así lo manejamos. Entonces es un muy buen momento para los que no lo habían hecho innovar, porque la innovación también parte de estos cambios y de romper paradigmas, y para las empresas que ya lo tienen dentro de su core de negocio, dentro de su estructura, entonces ampliarles posibilidades porque siempre se puede crecer un poco más. Sí, sí. Qué importante lo que dices de optimismo, porque lo primero que apunté hace un momento fue eso del new normal. Es una mirada de optimismo. O sea, eso que comentaste, María Eugenia, de lo que hoy empezamos a llamar el new normal, es parte justo de lo que acaba de decir María Ángel, ¿no? De mantenernos con esa mirada optimista que de hecho forma parte del pensamiento
columna vertebral del instituto. Así que nada, dale por favor, que no te interrumpimos más. Gracias. No, tranquila, súper aportes. A la final de esto va, nuestra audiencia se enriquece con las conversaciones o discusiones que podamos tener de estos temas, ¿no? Mira, yo creo que sí, o sea, lo que dice María Ángel es totalmente válido. O sea, hay personas que nos creemos esto desde hace mucho rato. Core Woman, Happy Management Institute, son organizaciones que se creen este tema desde hace rato. Lo que pasa es que, bueno, hay que romper mucho paradigma, hay que trabajar mucho en romper estereotipos, en lo que antes era y que no necesariamente ahora es. Entonces, esta pandemia o esta coyuntura lo que ha hecho es pegar un acelerón para que la gente sea consciente de, epa, sí tengo que meterle al tema, sí tengo. Entonces, pues, como decía, ¿no? Es esa, o como dicen ustedes, un poco de ese optimismo y de cómo de verdad no es necesariamente esperar que volvamos a la normalidad porque no va a pasar. La normalidad ya no es la normalidad que nos estamos o que pensábamos que puede venir, ¿no? Entonces, bueno, hablándole un poco de esto y de ese nuevo liderazgo y de todo esto y de lo que tiene que ver con las competencias a nivel de género y lo que está demandando hoy las organizaciones, una de las principales estrategias para cambiar ese liderazgo es cerrar las brechas de género que hoy en día existen y que todos somos conscientes de esos números, ¿no? Entonces, igualmente, yo les cuento un poquito de la situación actual de la problemática en relación a las brechas de género dentro de las organizaciones. Y a grandes rasgos le cuento a nivel del caso peruano. Apenas el 20% de las compañías en el Perú son lideradas por una mujer, según la Organización Internacional del Trabajo. Por cada investigadora, y hablando un poquito más en la parte de ciencia, tecnología, matemática, por cada investigadora hay 2.1 investigadores, cifra muy por debajo de lo observado en algunos países de América Latina y el Caribe, como por ejemplo Bolivia, Argentina y Venezuela, donde la participación de la mujer supera el 50% del total de investigadores, ¿no? En el Perú la cifra es del 30%. Entre los sectores, por ejemplo, con mayor participación femenina en todos los niveles está el farmacéutico y de salud, y por eso mi comentario anterior donde les decía del por qué las mujeres, el impacto que tienen dentro de la coyuntura que se está viviendo con la pandemia, son las más afectadas. A inicio del 2016 únicamente habían 12.541 mujeres relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación, y ahora se ha incrementado un 50%. Por cada mujer hay 4.2 hombres en carreras de ingeniería y tecnología. Entonces, son estadísticas que nos confirman lo que hemos venido hablando un poco, ¿no? Entonces, basándonos en números, a escala mundial, el 24% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Solo un 24% a nivel mundial. Un porcentaje muy similar al de Latinoamérica, donde la participación femenina en este tipo de cargos llega al 23%. Y haciendo un zoom, pero en cargos de alta gerencia, donde la participación femenina en este tipo de cargos llega a tan solo un 12.1%. Son estadísticas que evidentemente confirman la brecha que existe. Entonces, oye, me preguntan, y los que no, las empresas y las personas que de las organizaciones que nos están escuchando y que nos están viendo dirán, oye, pero ¿para qué es importante la gestión de la diversidad dentro de las organizaciones? Mira, te puede reducir la rotación laboral. 83% de las mujeres busca carrera con empresas que promuevan la diversidad y la igualdad. Y lo que hablaba anteriormente, cuando tienes y haces escala dentro de políticas que disminuyan esa brecha salarial o esa brecha a nivel de política e incluyas donde por cada hombre igual una mujer se puede postular a un cargo específico y empiezas a colocar políticas que hagan, tú puedes hacer que estas mujeres suban en esa escalera organizacional al igual que los hombres y puedes disminuir tu rotación porque esa rotación tiene un costo económico alto para las compañías. Puede mejorar el compromiso de los empleados, su productividad y la rentabilidad de la empresa. La compañía con mujeres en sus juntas directivas tienen una ganancia sobre venta superior al 16% adicional a un 26% del retorno de inversión. KPI financieros como el ROI, en efecto, que es el KPI
del accionista mejora cuando hay mujeres dentro de esa junta directiva. Vuelvo, no es necesariamente que lo lidere una mujer, es como haces equitativo que en esa punta de la pirámide organizacional tengas igual número de hombres y de mujeres, ¿no? Representa la diversidad de los usuarios o compradores de las compañías. Se estima que las mujeres influyen en más del 85% de las decisiones de venta, por lo que su representación directa dentro de la fuerza laboral puede ser imprescindible. Puede mejorar la diversidad del talento disponible dentro de la empresa, y es un poco lo que les comentaba, ¿no? Mejora la cultura organizacional, se refleja en el liderazgo, la ética, el trabajo en el equipo, una innovación, soluciones disruptivas, mayor comunicación. Y de eso tenemos evidencia, ¿no? Ya en algún momento, para quienes no lo sepan, Core Woman ha capacitado, entrenado a algunos miembros de HMI dentro del equipo para poder hablar con mucho más ciencia del tema. Eso es un trabajo que han venido haciendo el equipo de Core Woman aquí en Perú con la gente del equipo de HMI. Pero hay algo que María Ángel quería comentar justamente con la diapositiva con el tema de millennials, ¿no? Cuéntanos, María Ángel, dale. No, básicamente que estas dos generaciones que son las que ahora se están incorporando a la fuerza laboral, también tienen una conciencia distinta de la equidad de género, es decir, tienen una conciencia diferente, un pensamiento distinto en torno al valor que representa esa diversidad dentro de los equipos de trabajo. Entonces, no solamente las mujeres buscamos empresas donde esto sea valorado, sino que también los más jóvenes están buscando empresas donde esto realmente haga sentido para ellos, porque son generaciones bastante más aspiracionales, donde este tipo de situaciones generan valor, y ese valor compartido tiene que estar, de hecho, balanceado entre los objetivos de la organización y los objetivos personales de estos nuevos ingresos. Que los propósitos, tanto de los colaboradores, de los equipos, como los líderes de empresa, cuando piensan en el objetivo, se hace un propósito común, que yo creo que allí es donde está la clave, que es lo que genera el gatillador de estos temas, y donde podemos empezar a abrir la conversación sobre estos temas, Maru. Así que, Mari, ahí seguimos, dale. Totalmente de acuerdo. Aquí es un tema de qué requieren estas generaciones y qué está dispuesta la organización a ceder para poder hacer que entonces esta rotación disminuya, porque hay empresas que dicen, no hay forma, no me importa, ellos quieren flexibilidad, ellos quieren teletrabajo, no se lo voy a dar, porque entonces no creen en la productividad que tiene el ser flexible, no creen en la productividad que tiene el teletrabajo, porque vuelvo, hay que romper mucho paradigma, ¿no? Entonces, esto lo que está haciendo es pegar un acelerón a que hay que empezar a creer en esto, porque el teletrabajo que ha generado la pandemia ahorita ha evidenciado que podemos ser más productivos inclusive en la casa que hasta en la misma oficina, con reuniones ineficientes de horas. Entonces, pero bueno, vuelvo, es un trabajo de hormiga de día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no se toman acciones dentro de las organizaciones? Uno, se alcanzará la paridad en la participación de las mujeres en el mercado laboral, o en esa equidad de género que estamos buscando, 85 años al menos. Esa brecha salarial se podrá y seguirá, porque para que sea equitativa se demorará aproximadamente 75 años. Y el equilibrio en los puestos de toma de decisiones aproximadamente 30 años. Entonces, no sabemos si estemos vivos para eso o para verlo. Me encantaría. Ya de verdad lo estamos viendo en algunas empresas, y por eso fue interesante hacer esta alianza con la compañía de Yul, con Happy Management Institute, para ver cómo hacemos y obtener mayor capilaridad y llegada para que las empresas y las organizaciones entiendan qué es lo que está sucediendo y qué es lo que hay que empezar a trabajar para tener una mayor productividad y un liderazgo acorde a lo que está exigiendo hoy la sociedad, ¿no? Entonces, les comento un poco
a grandes rasgos lo que tiene que ver con las brechas. Hay dos tipos de brechas de género. Una tiene que ver a nivel organizacional y otra tiene que ver a nivel individual. A nivel organizacional es un poco esos sesgos institucionales que hablábamos anteriormente a la hora de contratar, discriminación de género dentro de las organizaciones, y por eso hablábamos de los currículum o las hojas de vida sin fotos, sin nombre, sin colegio, universidad, etcétera. Falta de políticas de flexibilidad para mujeres y los hombres que tienen hijos, falta de mayor equidad en las responsabilidades y permisos del cuidado de los hijos, definición errónea de las competencias de liderazgo donde se excluyen a las mujeres. Esas son como a nivel de la organización o barreras externas. Y existen unas barreras individuales o llamadas barreras internas que son las que tienen las mujeres en la forma como nos han socializado. Y eso hace que seamos muy críticas de nosotras mismas, que seamos muy perfeccionistas, que no me postulo un cargo porque entonces necesito hacer un máster y no tienen ni toma en cuenta los 20 años que tengo de experiencia en el área comercial. Mejor me hago un máster porque entonces ahí es que me van a tomar en cuenta. Subestimamos nuestros conocimientos y habilidades, tenemos mayor adversión al riesgo, tenemos metas de afiliación, negociamos menos. Hay evidencia científica donde dice que cuando un hombre y una mujer con las mismas capacidades se postulan a un cargo y al hombre le preguntan cuánto quiere ganar, el hombre siempre da un 40% más y la mujer un 20% menos. Y eso es un poco que tiene que ver con estas brechas individuales que tenemos las mujeres por esa inseguridad o esa falta de autoconfianza que tenemos normalmente, ¿no? Entonces, la implementación de programas de equidad de género, de diversidad e inclusión son un pilar fundamental para impulsar dentro de las organizaciones a responder los desafíos que el mundo nos está asomando y evidenciando el día de hoy. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Bueno, tiene que ver un poco sobre lo que hacemos con Core Woman, ya Julie lo comentaba y esto lo hablo a grandes rasgos. Nosotros tenemos 3 tipos de programas. Uno analiza donde hacemos investigación, fortalece donde fortalecemos estas capacidades, valga la redundancia, para organismos públicos y privados. Y está la parte de programas de liderazgo, que es para el desarrollo de mujeres que están dentro de esa escalera organizacional para desarrollarlas, ¿no? Y estas tienen 4 áreas de acción que lo hacemos a nivel social, a nivel corporativo, a nivel de emprendimiento y a nivel de educación. Somos un laboratorio de innovación. Estamos en 6 países de Latinoamérica, estamos en Nueva York. De hecho, lanzamos fue en Nueva York. Nada, tenemos 4 años avanzando. Vuelvo, es un trabajo de hormiga, hay que romper mucho paradigma, hay que hacer mucho trabajo de conciencia. Pero bueno, este trabajo que empezamos ya a hacer con HMI nos va a ayudar a capitalizar mucho más el trabajo que estamos haciendo. Nosotros normalmente lo que hacemos es un diagnóstico de cómo están esas brechas o esa diversidad dentro de la organización. Luego de lo que nos arroja ese diagnóstico, hacemos o definimos un plan de acción. Luego que consensuamos con la empresa ese plan de acción, hacemos la asesoría y el acompañamiento para la intervención. Y luego hacemos como una especie de evaluación donde se hace un nuevo diagnóstico para evidenciar de que esa brecha se acortó o se cerró. Una de las cosas que tenemos en común como instituto y ustedes como organización es justamente el que partimos siempre de un diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando conocí de la estructura que ustedes tienen, si pudieras poner el anterior, yo creo que partir de un diagnóstico es básico, ¿no? No se trata de, este tema se puso de moda, vamos a ver qué aplicar aquí. Aquí esto va de qué es lo que necesitas, ¿no? Y algo de que creo que es súper importante y que siempre lo decimos, es encontrar un traje a medida. Terminar codiseñando con tu cliente, porque muchas veces tu cliente dice, yo quiero esto, pero en realidad no es necesariamente lo que necesita, ¿no? Entonces, yo creo que allí hacemos un match muy importante, muy poderoso para las organizaciones y yo creo que es de donde debe partir cualquier programa, incentivo, cualquier intervención que se quiera hacer sobre este tema y de verdad sobre cualquier otro tema, hablando de recursos humanos, de gestión de recursos humanos en empresa, debe partir por el diagnóstico. Entonces, yo desde el instituto, de verdad, saludamos siempre
propuestas como las de ustedes en las que parten de un diagnóstico, ¿no? Y no es a ver cómo viene el viento para ver qué es lo que queremos dar. Entonces yo creo que eso es un valor muy importante, Maru, que yo creo que vale la pena remarcar, ¿no? Como propuesta de ustedes, ¿no? Y Julie, de hecho nos ha pasado que en los diagnósticos la empresa te dice, hazlo, pero tranquilo que yo tengo equidad, yo tengo 50% hombres, 50% mujeres. Cuando haces el diagnóstico al comité de dirección, a recursos humanos y a los empleados, no te imaginas las brechas que salen entre cada uno porque no es lo mismo lo que tú crees a lo que percibe tu empleado. Entonces lo bueno del diagnóstico es que justamente te triangula o entre las áreas que definitivamente toman decisiones con los empleados más el área de recursos humanos, te dice si en verdad tu estrategia está teniendo o no está teniendo efecto, o si es necesario hacer un ajuste, o si no la tienes, cómo haces y desde dónde partes. Y no partes desde a ciegas, sino desde un diagnóstico que te digo, estás aquí y para poder tenerlo te voy a llevar aquí. Y esto es lo que hay que hacer. Entonces, sí, tal cual. Buenísimo, buenísimo, Maru, dale. Chévere, no, ya terminando, estos son como los workshops que nosotros trabajamos dentro de las organizaciones, haciendo el proceso anterior de los 4 pasos que veíamos. Nosotros trabajamos autoconfianza y mercadeo personal, marca personal, comunicación efectiva y lenguaje corporal, negociación, liderazgo transformacional para mujeres, sesgos inconscientes, acoso y microagresiones en el ámbito laboral, nuevas masculinidades, sororidad y grupo de mujeres, técnicas para realizar mentorías efectivas, proyecto de vida y salud reproductiva para adolescentes. Esos son como los que hacemos a nivel educativo, corporativo, social y de emprendimiento. Hay otros temas más ad hoc que se trabajan de acuerdo a la necesidad o a la solicitud de la organización o de la empresa, pero en líneas generales esto es. Entonces, nada, los dejo con esta reflexión. En realidad, ya eso fue como que el aporte que le podía dar. Y es que sabiendo un poquito este contexto en las organizaciones, ¿de verdad estamos esperando volver a la normalidad o vamos a hacer cosas diferentes para poder entonces enfrentar estos nuevos desafíos que nos trae? Muchísimas gracias. Muy buena tu pregunta, esta última reflexión, Maru. Yo creo que como paso importante, algo que creo que es necesario aclarar en la diapositiva anterior, es que todos los contenidos están en formato virtual. Obviamente o sea, al igual que Core Woman y HMI, hemos tenido que reformular y transformar todos nuestros productos hoy para un espacio virtual, asesoramiento en coaching, acompañamiento psicológico y todos estos talleres de manera virtual. Yo creo que son igual de poderosos, ¿no? Hoy por hoy, en este minuto sabemos que estamos llegando a tanta gente y podemos llegar a mucho más personas, y que todo tiene que ver con cosas que venimos trabajando ya desde antes, como preparar el ambiente adecuado para que esto se sienta como una conversación y realmente produzca el impacto que estamos buscando, ¿no? El New Normal, ¿cuál es el New Normal que tenemos para hoy? Yo creo que va del hecho de seguir preguntándonos, ¿no? O sea, dicen que el día que dejemos de preguntarnos cosas, es que nuestro cerebro empieza a pasmarse. Entonces, dejarnos con esta pregunta, yo creo que da para una muy buena, gran reflexión. Maru, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo las invito y invito a todos y a todas a seguir a Core Woman en redes. Tienen contenido super power. La verdad que son un grupo al cual yo admiro muchísimo. Los conozco hace ya unos 4 años. Los conocí cuando estaba en Estados Unidos. Aquí el impacto que están teniendo también, que están empezando a tener aquí en Perú, que ya tienen largo rato y camino en Colombia. Y yo sé que soy muy afortunada de tenerlos ustedes como aliados muy importantes aliadas importantes en el equipo. Yo no quiero irme sin luego de agradecer la presencia de Maru, invitarlos a todos ustedes a nuestro próximo webinar. El próximo viernes estaremos con Carlos Rossi. Él es un argentino que está viviendo en Ecuador hace ya bastantes años y que va a traer un tema que igual de interesante. Él es un embajador muy importante de HMI en Ecuador. El título es Las emociones de la nueva humanidad. Esto va a estar, les prometo que con él vamos a tener un formato especial que ya les estaré
contando, así que yo sé que lo vamos a aprovechar muchísimo. Maru, muchísimas gracias, como siempre María Ángel en el backstage, y esta vez yo creo que era importante que estuvieras allí porque yo sé que tu corazón guerrero estaba ahí tratando de salir, así que eres bienvenida siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo, Maru. Nada, los esperamos a que sigan conectándose en redes, esperando ese contenido. Esperamos seguir compartiendo con ustedes más de todo esto. Gracias.